Bienvenidos a las Islas Galápagos, un paraíso único en Ecuador, famoso por su biodiversidad única y contribuciones a la teoría de la evolución de Darwin. El archipiélago fue descubierto por Fray Tomás de Berlanga en 1535, y en los siguientes siglos piratas, bucaneros y balleneros usaron las islas para aprovisionamiento y reparación de sus botes. Desde el año 1832 forma parte del Ecuador. Reconocido a nivel mundial por su fauna única, paisajes volcánicos, aguas cristalinas. Te invitamos a explorar la asombrosa diversidad de especies que inspiraron a Charles Darwin. Las Islas Galápagos son hogar de una biodiversidad única en el mundo, como tortugas gigantes, leones marinos, iguanas marinas y flamencos. Aquí puedes experimentar una interacción única entre animales y humanos. Puedes hacer snorkel con tiburones y estar con aves que no temen a los humanos. Te invitamos a descubrir la majestuosidad de los paisajes esculpidos por la actividad volcánica. Cráteres, campos de lava y formaciones rocosas únicas. Las Islas Galápagos son una maravilla natural, donde la vida fluye en armonía. Aquí se realizan esfuerzos de conservación para proteger este ecosistema único. Esta exploración de la fauna excepcional y los paisajes volcánicos impresionantes de las Islas Galápagos proporciona una visión única y valiosa de este tesoro natural ecuatoriano. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos paisajes que Ecuador les puede ofrecer a los turistas que le visitan. Las Islas Galápagos, oficialmente conocidas como Archipiélago de Galápagos, constituyen un archipiélago del Océano Pacífico ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. Las Islas Galápagos son la segunda reserva marina más grande del planeta. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO. Las islas son hábitat de especies como tortugas marinas, delfines, tiburones, ballenas, arrecifes de coral, fragatas, iguanas, lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y pingüinos. Al igual que la masa continental de Ecuador, el archipiélago es atravesado por la línea ecuatorial, en su mayor parte por el norte de la isla Isabela. Galápagos es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica del planeta, superado únicamente por Hawái. Los volcanes más activos son Cerro Azul, Sierra Negra, Marchena y Volcán La Cumbre en la isla Fernandina, que es el más activo del archipiélago y uno de los más activos del mundo. Las islas más destacadas son Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, cada una con su propia personalidad. Sus playas paradisíacas, centros de conservación y formaciones volcánicas son sus mayores atractivos. Aquí pueden realizar actividades como snorkel, buceo y excursiones. Isla de Santa Cruz. La isla de Santa Cruz es la segunda isla más grande de las Galápagos, después de Isabela. La isla de Santa Cruz es un volcán durmiente cuya última erupción se estima que ocurrió hace 1,5 millones de años. Como testimonio de su pasado volcánico existen dos enormes cavidades llamadas Los Gemelos que se formaron a partir de una cámara de magma. La isla se caracteriza por su paisaje geológico y la variedad de su vegetación, distinguiéndose 7 zonas. La isla está llena de encantos naturales, hermosas playas, especies animales únicas, vegetación exuberante, cráteres y túneles de lava. Santa Cruz fue colonizada a finales de 1920 por un grupo de noruegos. Su sueño de enlatar pescado no fue consumado y algunos de ellos se establecieron en la parte alta y cambiaron su actividad pesquera por la agricultura para vivir. Fue considerada como parque nacional en 1959, siendo una de las primeras áreas protegidas del Ecuador. Los Gemelos son 2 cráteres inactivos en el centro de la isla de Santa Cruz. Bahía Tortuga está situada en la isla de Santa Cruz. Puerto Ayora está a alrededor de 20 minutos a pie. En los manglares es muy común el cangrejo multicolor caminando, iguanas, tiburones de arrecife de Punta Blanca y la tortuga de las Galápagos. El ingreso a la playa se da a través de un camino de 2.500 metros de largo y se debe iniciar y cerrar sesión en la oficina del Parque Nacional Galápagos. Otros lugares de interés en la isla Santa Cruz son la Estación Científica Charles Darwin, las oficinas centrales del Servicio del Parque Nacional de Galápagos. En estas instalaciones opera un centro de cría de tortugas para su reintroducción en su hábitat natural. La parte alta de Santa Cruz tiene una exuberante vegetación y es famosa por los túneles de lava. Una gran población de tortugas habita esta región. Caleta Tortuga Negra es un área rodeada de manglares que tortugas marinas, rayas y pequeños tiburones utilizan como lugar de apareamiento.
El Cerro Dragón es conocido por su laguna de flamencos y sus iguanas terrestres. Bahía Tortuga tiene una gran playa totalmente protegida donde habita la fauna endémica de la isla. Una cala separada es apta para el turismo, donde se pueden practicar los deportes acuáticos en la parte de Playa Mansa y surf en la Playa Brava, hacer buceo para observar el cangrejo multicolor, iguanas, tiburones de arrecife de Punta Blanca, tortuga de las Galápagos y demás fauna submarina. El canal de Itabaca, que se encuentra entre Isla Baltra y la isla Santa Cruz, es utilizado por los taxis acuáticos para transportar el turismo entre estas islas. Te invitamos a conocer Punta Estrada y Playa El Garrapatero. Puerto Ayora es la principal ciudad de la isla y un centro turístico vibrante. La isla Santa Cruz ofrece una experiencia única, desde las tierras altas hasta las playas vírgenes, y es un punto crucial para comprender la conservación y la investigación en las Galápagos. Isla San Cristóbal. La isla San Cristóbal en Galápagos es la isla más oriental del archipiélago de las Islas Galápagos, en Ecuador. San Cristóbal tiene una superficie de 558 kilómetros cuadrados y su punto más alto se eleva a 730 metros sobre el nivel del mar. La capital del archipiélago, Puerto Vaquerizo Moreno, se encuentra en el extremo suroccidental de la isla. Las líneas aéreas vuelan directamente al aeropuerto de San Cristóbal desde Guayaquil, Ecuador. Los vuelos desde Quito hacen escala en Guayaquil. Esta isla alberga fragatas, lobos marinos, tortugas de las Galápagos, alcatraces patirrojos, alcatraces patiazules, iguanas marinas, delfines y gaviotas de las Galápagos. En las aguas cercanas hay tiburones, rayas y langostas. El mayor lago de agua dulce en el archipiélago, Laguna El Junco, está ubicado en un cráter en la Sierra de San Cristóbal, en la mitad sur de la isla. Alberga una gran población de aves, pero llegar al lago requiere una corta caminata cuesta arriba. Cerca de allí está la Galapaguera, una estación de cría y refugio de las tortugas gigantes. Cerca de la ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno hay lugares turísticos, como Cerro Tijeretas, una colonia de anidación para fragatas y una estatua de Charles Darwin, que marca el sitio original donde desembarcó por primera vez en las Islas Galápagos durante el segundo viaje de leche a Beagle, el 16 de septiembre de 1835. La Lobería, una colonia de lobos marinos, se encuentra a unos 10 minutos en autobús de la ciudad. La isla San Cristóbal no solo ofrece paisajes deslumbrantes y vida silvestre única, sino que también lleva consigo una rica historia y una variedad de actividades emocionantes. Isla Isabela. La isla Isabela es la isla más grande del archipiélago ecuatoriano de las Islas Galápagos, con 4.588 kilómetros cuadrados de superficie. Representa el 60% de la superficie total terrestre de las Islas Galápagos. Fue llamada así en honor de la reina Isabel I de Castilla, que patrocinó el viaje de Cristóbal Colón. El punto más alto es el volcán Wolf, que alcanza 1.707 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los 6 volcanes, Ecuador, Wolf, Darwin, Alcedo, Sierra Negra y Cerro Azul, que se encuentran en la isla Isabela. 5 de ellos están en actividad. La forma de la isla se debe a la fusión de estos 6 grandes volcanes en una sola masa. Esta isla es la única de las Galápagos que es atravesada por la línea del Ecuador. En esta isla se pueden observar pingüinos, cormoranes no voladores, iguanas marinas, piqueros, pelícanos, tortugas gigantes de las Galápagos y lobos marinos, así como abundantes cangrejos rojos. En las faldas y calderas de los 6 volcanes de Isabela se pueden observar iguanas terrestres y tortugas, así como pinzones, cormoranes, flamencos, halcones de Galápagos, palomas de Galápagos y una interesante vegetación. El tercer mayor asentamiento humano del archipiélago, Puerto Villamil, está ubicado en el extremo sur de la isla. Otras atracciones populares son el Muro de las Lágrimas, un muro o pared construida por prisioneros cuando las islas eran un penal o cárcel, y la Laguna Flamingo. Ambos lugares están en la parte sur de la isla Isabela. Te invitamos a visitar las Islas Galápagos con sus hermosas playas paradisíacas, los centros de conservación y sus formaciones volcánicas. Las Galápagos es perfecto para realizar actividades como snorkel, buceo y excursiones para descubrir su asombrosa biodiversidad. ¿Qué es lo que más te gustaría conocer en las Islas Galápagos? Coméntanos tu opinión. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.